Entonces, continuamos con esto, ¿ya? Acá me dice, indique el número de subniveles de energía que admite el tercer nivel de energía, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegar a esto? Lo pueden llegar desde el cuadro anterior, ¿eh? El cuadro anterior es muy bonito, yo les recomiendo de que ustedes lo practiquen, ¿ya? Y sale muchísima información a partir de ese cuadro que hemos visto anteriormente. Acá me dice, el número de subniveles de energía que admite el tercer nivel. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a cuántos subniveles de energía puedo encontrar? Si es que n es igual a 1, significa que L solamente puede tomar el valor de 0. O sea, significa que en el primer nivel solamente puedo encontrar a S, no puedo encontrar nada más. En el segundo nivel de energía, ¿ya? L vale 0 o 1. O sea, significa que en el segundo nivel de energía yo me puedo encontrar con S o con P. O sea, dos subniveles de energía. En el tercer nivel, yo me puedo encontrar con L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. L no puede ser igual a 3, ¿no? ¿Recuerdas? Porque L como máximo es N menos 1. Entonces significa que en el tercer nivel de energía como máximo, tú vas a encontrar 3 subniveles de energía. El subnivel 3S, el 3P y el 3D. ¿Ya? El subnivel, ¿ya? El número de subniveles es igual a N. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos subniveles de energía yo encontraría en el cuarto nivel? A ver, ayuda. ¿Cuántos subniveles de energía encontrarías en el cuarto nivel? 4. 4, claro, porque en el cuarto nivel estaría S, P, D y F. Y en el quinto nivel encontraría 5. S, P, D, F y G. Oye, pero G no aparece por ningún lado, claro, porque es suficiente hasta con F por el limitado número de elementos químicos que tenemos, pero si hubiera la necesidad se puede activar el orbital o el subnivel del tipo G, ¿ya? Entonces, esto te daría como respuesta la letra C, ¿ya? Indique el número de orbitales atómicos que conforman el subnivel del tipo D. ¿Cuántos orbitales atómicos tendría el subnivel del tipo D? Eso ya está directo, porque ya lo hemos visto varias veces. S, ¿cuántos orbitales tiene? 1. 1. P, 3. D, 5. Y F, F7. y F7, ¿no? Entonces, si me piden el número de orbitales atómicos, el número de orbitales atómicos son 5, ¿no? Recuerda que si L es igual a 2, porque estamos en D, entonces el magnético va a tomar desde menos 2 hasta más 2, y cada uno de estos numeritos es un orbital. Y como cada orbital admite un máximo de 2 electrones, como máximo tendría 10 electrones. No me piden eso. A mí lo que me piden es cuántos orbitales tiene. Ah, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales atómicos. Entonces, alternativa que marcarías en este caso sería la letra C. Ya no se ha marcado, pero esa sería tu respuesta. Te dicen acá, todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. ¿Verdadero o falso? Todo orbital Falso. Verdadero. verdadero. Todo orbital atómico, el que sea, todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones. Oye, pero yo estoy viendo acá 10 electrones. Sí, pero aquí hay 5 orbitales atómicos. El subnivel D, o sea, todo, tiene 5 orbitales, pero cada orbital admite como máximo 2 electrones. Por lo tanto, todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones. Sí, esto es correcto. El subnivel P admite como máximo 6 electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, porque P está formado por 3 3. orbitales. Y cada orbital admite como máximo 2 electrones. 3 por Entonces, 2, todo 6. el subnivel P admite como máximo 6 electrones. Entonces, eso es verdadero, ¿no? El subnivel F está formado por 5 orbitales atómicos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. El subnivel F está formado por... Esto está grave. 7. 7, esto está mal. Esto debe ser falso. Vamos a ponerle este cosito por acá. Sacamos esto, le ponemos aquí. Y esto sería correcto universo. ¿Ya? Ya, entonces volvemos. Entonces, lo primero es correcto, lo segundo es correcto y lo tercero es incorrecto. ¿Ya? Continuemos. Me dice,
Un orbital semilleno admite un máximo de 2 electrones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Tenemos 3 tipos de orbitales. El lleno, el semilleno y el vacío, ¿cierto? El lleno tiene 2 electrones, ¿no? El semilleno, un electrón, y el vacío no tiene electrones. Cero. ¿De acuerdo? 0 electrones. Muy bien. Entonces, lo primero es verdadero. O para lo primero es falso. Un subnivel P posee 3 orbitales atómicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Un subnivel D admite un máximo de 10 electrones. Verdadero. Verdadero. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, alternativa a la letra B. Ahora, les hago una pregunta. Si es que le dicen un orbital D admite 10 electrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro. Oye, pero D admite 10 electrones, ¿un orbital D admite 10 electrones? Sí. El subnivel D. Perfecto. El orbital D, cualquier orbital, solo admite 2 electrones. El subnivel D es el que admite 10 electrones. Acuérdate que D está formado por 5 orbitales y todo orbital D admitirá como máximo 2 electrones. Es el subnivel P el que admite como máximo 10 electrones. Entonces, bajo el mismo criterio, un orbital F admite 14 electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? El orbital F admite 2 electrones. El subnivel F es el que admite 14 electrones. ¿Ya? Esas son preguntas típicas de examen de admisión, ¿no? Pero bueno, sirven para poder validar un poco los conceptos que hemos trabajado hasta el momento. ¿Ya? Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios. Ya. Me parece que acá ya cerramos esto. Ahora pasemos al siguiente tema. Listo. Ahora, pasemos a hablar acerca de la configuración electrónica. Ya habíamos hablado de la ecuación de onda de Schrödinger, de donde salen los 3 primeros números cuánticos, y el cuarto número cuántico sale de una inclusión de Paul Dirac, ¿no? Basado en el experimento de Stern-Gerard. ¿Ya? Ya también habíamos revisado los números cuánticos, que son 4, principal, secundario, magnético y spin. El primero me habla del tamaño del orbital, de la forma del orbital, la orientación espacial del orbital, ¿no? Y con respecto al electrón, el primero me habla del nivel de energía del electrón, los 2 juntos me hablan del subnivel de energía, los 3 juntos me hablan del orbital atómico y los 4 juntos me hablan del electrón. Un electrón queda definido por 4 números cuánticos. Y a esta notación se le conoce con el nombre de notación cuántica para el electrón. Un primer criterio para poder hablar acerca de configuración electrónica es conocer el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? El principio de exclusión de Pauli propone de que en un átomo no pueden existir 2 electrones con la misma combinación de números cuánticos, ¿ya? En un átomo no pueden existir 2 electrones que tengan la misma combinación de números cuánticos. Entonces, bueno, analicemos. Si yo analizo, por ejemplo, a estos 2 electrones, ¿ya? Ambos están en el mismo nivel, en el mismo subnivel, en el mismo orbital, y ambos tienen spin más un medio. O sea, si yo quiero los números cuánticos de este electrón, es 1, 0, 0 más un medio. Y si yo quiero los números cuánticos de este electrón, es 1, 0, 0 y más un medio. Y esto no está bien, porque esto va en contra del principio de exclusión de Pauli. Esto tampoco está bien, porque ambos electrones tienen 1, 0, 0 y menos un medio. Entonces, para que estos 2 electrones puedan existir en un orbital atómico, lo que tiene que pasar es que un electrón debe tener spin más un medio y otro electrón debe tener spin menos un medio. De ahí es donde se deduce que todo orbital atómico admite como máximo 2 electrones, pero se deben diferenciar por lo menos en el número cuántico de spin. Deben tener spin opuesto. Entonces,
el principio de exclusión de Pauli, ¿ya? Da como conclusión de que todo orbital atómico como máximo admite 2 electrones. Esa es la conclusión del principio de exclusión de Pauli, ¿ya? El siguiente principio que vamos a tener en cuenta, o veamos acá. Por ejemplo, me dicen, dada la notación cuántica, ¿qué valor no puede asumir L? A ver, ayúdenme. ¿Qué valor no puede asumir L acá? 4. 4, claro, porque si N es igual a 4, L como máximo puede ser el valor de 3. 3. No puede tomar más que el valor de 4, ¿ya? Entonces, lo primero es correcto, eso también, ¿ya? Ahora, dada la siguiente notación cuántica, ¿qué valor no puede asumir L? 7. No puede asumir. ¿Solamente es una alternativa, profesor? Sí, solamente es una alternativa. Ya, veámoslo de esta manera. Si el número principal vale 7, el secundario, Sí. ¿qué valores puede tomar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? ¿Sí? 6. No. Partimos de eso. Entonces, si el primero vale 7, el de acá puede tomar desde 0 hasta 6. Pregunto, ¿L podría ser 0? No. Porque si L es igual a 0, el magnético solamente podría ser 0. ¿Y aquí cuánto vale? Menos 2. Entonces, este valor no lo puede asumir. ¿De acuerdo? L podría ser 1. Tendría menos 1. No, porque esto vale menos 2. No, no lo puede asumir. ¿No? L, Exacto. ¿podría ser 2? Sí. L podría Sí. ser 2, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, pero no puede tomar ni el valor de 0 ni el valor de 1. Porque si toma el valor de 0, esto no podría ser menos 2. Y si toma el valor de 1, esto no podría ser menos 2. Tendría que variar entre menos 1 y más 1. Entonces, ¿qué valores no puede tomar? Ni 0 ni 1. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuál sería? La letra E. La letra E. Claro, no podría tomar el valor de 1. ¿Ok? Entonces, alternativa a la letra E. Entonces, bajo el mismo criterio, dada esta notación cuántica, ¿qué valor no podría asumir L? 0. 0, claro, no podría. Porque si n vale 6, el número cuántico secundario va desde 0 hasta 5. Entonces, ¿L puede ser 0? No, porque si L es 0, él solamente podría asumir 0. ¿No? Si L es 1, él va desde menos 1 hasta más 1, si está permitido. Si L es 2, va desde menos 2 hasta más 2, si está permitido. El único que no está permitido es de que L sea igual a 0. Marcarías como respuesta la letra E. Esa sería tu respuesta, ¿ya? Esto es utilizando el principio de exclusión de Pauli, por ejemplo. Esa es una de las aplicaciones. La regla de máxima multiplicidad de Hahn, ¿qué me dice? Que cuando tú debes ubicar electrones, ¿ya?, en los diferentes orbitales atómicos, estos electrones tienen que ser ubicados de uno en uno hasta que todos los orbitales estén semillenos. Y una vez que los orbitales estén semillenos, recién empiezan a llenarse los orbitales o a parearse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, en el caso del carbono, su configuración electrónica, ¿cuál sería? 1s2, 2s2, 2p2, ¿correcto? Entonces, este orbital 2s2 es el que yo tengo acá. Y este orbital 2p2 significa que yo no debo llenar de 2 en 2, o sea, sería un orbital, un electrón, 2 electrones y esto queda vacío, se acabó. ¿Ya? Claro. En el caso de él, lo mismo, ¿no? 1s2, 2s2, 2p3. Entonces, si me voy al nivel de valencia, quiere decir al último nivel, en 2 voy a encontrar 2 electrones, ¿no? En S voy a encontrar 2 electrones y en P voy a encontrar 3 electrones. Pero ¿cómo se llenaría? De 1 en 1. ¿Ya? En el caso de S2, P4, llenas 1, 2, 3 y luego el cuarto electrón que podría estar acá, que podría estar acá o podría estar acá. Un punto muy importante, que es importante que ustedes lo tengan como referencia, es que todos los orbitales tienen exactamente la misma energía. Y cuando todos los orbitales tienen exactamente la misma energía, se les llama orbitales degenerados. Yo juego un poco con mis alumnos siempre para hacerles entender esta idea. Imaginémonos que cada orbital es una cama,
y todas las camas son exactamente iguales. En una cama como máximo, ¿cuántas personas pueden descansar? Dos, pues. Dos personas como máximo. Entonces, en una cama como máximo, 2 personas pueden descansar. Entonces, si yo entro a una habitación del tipo P, ¿ya? La habitación del tipo P va a estar formado por 3 camas, y las 3 camas son idénticas. Entonces, como las 3 camas son idénticas, y tú entras a la habitación del tipo P, si en algún momento tú llegaste recontra cansado del viaje, o de un viaje, y entras a una habitación del tipo P, y encuentras 3 camas idénticas, tú, ¿por cuál decides? ¿Por descansar en la primera cama, en la segunda cama, en la tercera cama, o te es indiferente? Eso me va a revelar cuán ordenados son ustedes o no. En la primera. Ah, ustedes decidieron por la primera. ¿Quién decidió por la primera? ¿Quién decidió por la primera? Profesora Carmen, creo. Sí, escogí la primera. Escogí la primera, ya. Entonces la profesora Carmen dijo, bueno, ya, yo veo 3 camas iguales, pero yo sigo el orden, yo escogí la primera. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos con la primera? ¿Hay una regla para eso? Si las 3 camas son idénticas, puedo escoger la primera, puedo escoger la segunda o puedo escoger la tercera. Da lo mismo. Entonces, digamos que a mí se me ocurrió escoger la del medio. Da lo mismo, porque las 3 camas son idénticas. Mismo tamaño, misma longitud, mismo tipo de colchón, mismo tipo de almohada, mismo tipo de sábana, todo idéntico. Entonces yo me decido empezar a descansar en la primera. Si viene una segunda persona y tenemos que compartir habitación, esa persona no le queda otra que irse o a la de acá o a irse a la de acá. Es más, si yo empecé y dije, oye, yo me quiero empezar a descansar en la primera cama, la segunda persona que entre puede decidir descansar en la segunda cama, en la del medio, o en la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque las 3 camas son idénticas. Es indiferente. Esto, llevándolo a nivel de electrón, a nivel de orbitales atómicos, se entiende como que los 3 orbitales tienen exactamente la misma energía. Y si bien es cierto, nosotros hacemos una representación en el papel de Px, Py y Pz, y seguimos un orden de colocar al electrón primero en Px, luego en Py y luego en Pz, no es que un electrón en la forma real va a decidir, ya, porque la teoría dice que es Px, yo debo ubicarme en un orbital Px, o debo ubicarme en un orbital Py o un orbital Pz. Eso no es la realidad. La realidad es que los 3 orbitales tienen exactamente la misma energía y son regiones donde puede estar el electrón. Por lo tanto, si uno tiene un electrón y tiene disponible 3 orbitales, da lo mismo. El electrón se va a ubicar en cualquiera de los 3 orbitales atómicos porque los 3 orbitales atómicos tienen exactamente la misma energía. ¿Qué te quiero decir con eso? Te quiero decir que si tú, por ejemplo, decidiste ubicar este electrón acá, es correcto. Si tú decidiste ubicar este electrón acá y este electrón acá, también es correcto. ¿Por qué? Porque los 3 orbitales tienen exactamente la misma energía. Cuando los 3 orbitales, o los 5 orbitales, o los 7 orbitales tienen exactamente la misma energía, se llaman orbitales degenerados. Todos los orbitales de un mismo subnivel son orbitales degenerados porque tienen exactamente la misma energía. Oye, y así yo lo dibujé hacia arriba, ¿pude haberlo dibujado hacia abajo? También. Pero importante, si tú a él lo dibujas hacia abajo, el segundo también lo debes dibujar hacia abajo. Ya sea que esté acá o que esté acá, todos los tienes que dibujar con espines paralelos. Y cuando recién se han semillenado todos los orbitales, empiezas a llenar el resto de orbitales. Ese es lo real, ¿ya? Para fines didácticos y para no confundir al alumno, siempre se sigue un orden, Px, Py y Pz. Pero para un alumno que, por ejemplo, postula a Uni, ¿ya? Eso de ahí no es una regla real, porque en el examen de admisión sí viene la forma real, que es tratar de ubicar a los electrones de acuerdo a lo que dice la regla de máxima multiplicidad de Gauss. No sé si alguno tuvo referencia acerca de esta parte teórica. ¿Lo han visto por primera vez? ¿No lo han visto antes? Sí. Sí, la explicación de las camas por primera vez, profesor.
Sí, yo lo hago con la explicación del hotel, me voy a una habitación. Yo, por ejemplo, cuando converso con mis alumnos, les digo, sobre todo cuando son ya más mayorcitos, ¿no? Nos vamos de excursión, decidimos salir de viaje, nos vamos a un hotel, el hotel tiene habitaciones del tipo S, habitaciones del tipo P, tiene habitaciones del tipo D. Las habitaciones del tipo S tienen una cama, las habitaciones del tipo P son 3 camas, las habitaciones del tipo D son 5 camas y las habitaciones del tipo F son 7 camas, ¿ya? Entonces, cada cama como máximo admite 2 personas para poder descansar, ¿ya? Admite como máximo 2 personas para descansar. Y entonces, así les voy explicando poco a poco cómo es que funciona esto de los orbitales atómicos y cómo funciona la ubicación de los electrones, ¿ya? Entonces, espero que esto les pueda ayudar un poco. De repente no para explicarlo de la misma manera a los alumnos, sino para que ustedes mismos encuentren la forma de cómo explicar a los alumnos esto de la ubicación de los electrones en los orbitales, ¿ya? Profesor, Dígame, profesora. y en el caso del oxígeno, que tiene 8, también se puede aplicar la regla que usted aplicó al carbono. Por ejemplo, el spin que va en sentido antihorario, ¿lo puede ubicar en PZ, por ejemplo? Sí, sí. Claro. ¿Sí? Es más, mira, si usted quiere, usted puede colocar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, Ya. ¿ya? Y Ujú. este de acá lo coloca hacia arriba, si quiere acá, aquí o acá. Da lo Ay. mismo, da exactamente lo mismo, ¿ya? Pero si eso nosotros le tratamos de explicar a un alumno en edad escolar, podemos llevarlo a una gran confusión. O sea, Sí, está bien no, que lo tengamos nosotros como un concepto que es lo real, ¿ya? Que si nos cruzamos con alguien de repente que postula a uni, mencionarle de esa manera. Pero para un alumno en nivel escolar conviene todavía seguir esa regla, ese orden, para no llevarle a una confusión, porque si no le complicamos la vida y no vamos a ganar otra cosa que nos agarre cólera. ¿Sí? Pero ya en una conversación a nivel docente, a nivel ya de mayor nivel como con ustedes, ¿no? Es explicar la teoría como debe ser. ¿Ya? Entonces, se los comento. Regla de máxima multiplicidad de Hahn. Ya analizamos la... Profesor, una Dígame, consultita. dígame, profesora De Wendy. lo que usted indica de que se puede colocar en en cualquiera, si empezamos de abajo o de arriba colocando las flechitas en los orbitales, entonces dígame, ¿cómo quedaría en ese caso los números cuánticos? Porque los números cuánticos tienen un orden y siempre se les enseña, ¿no? En orden, Claro, primero sí, para arriba y es la luego para forma, es la abajo. forma como lo enseñamos, pero no necesariamente es la forma correcta, no es la forma real, ¿no? O sea, a ver, veamos, hagamos un ejemplo práctico. Si yo quiero saber cuáles son los números cuánticos para este electrón, ¿cuáles serían los números cuánticos para este electrón? Mire que está en 2p, 2p. ¿Cuáles serían los números cuánticos para este electrón? 2, Ajá, 1, sí, menos 1 ajá, y menos un medio, y menos así un como medio. está presentado, Así claro. como está. Y si yo Así es. colocara a este electrón acá, sería 2, 1, 1, 0 0, y, menos y, un medio, y menos un medio. Y no estoy faltando claro. a la verdad. También sería correcto. Y si lo coloco más bien esto hacia arriba, con todos los demás hacia abajo, tendría que ser 2, 1, menos 1 y más un medio, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque los 3 orbitales atómicos tienen exactamente la misma energía. La probabilidad de que el electrón se ubique acá, se ubique acá o se ubique acá es exactamente la misma. Eso no va a cambiar, Mm, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros lo distribuimos. Típicamente lo que yo les digo a mis alumnos es, chicos, pasa que lo real es esto, pero por convención o por mantener un orden, asumamos que lo hacemos de esta manera, menos 1, 0 y más 1, y bajo este escenario, ¿cuáles serían los números cuánticos? Entonces, así es como aparecen los números cuánticos, ¿ya? Y no es que estemos faltando la verdad, es la forma correcta como debe hacerse. ¿Sí? ¿Quedó claro o alguna otra pregunta adicional que haya surgido?
¿Todo bien entonces hasta acá? Profesores. Sí, listo. Bien, profesora Carmen. Perfecto. Ya ese like ya me dio, por ejemplo, un poco más de tranquilidad. Entonces, es la forma de cómo hacerlo. Yo les recomiendo que para esta parte, si ustedes quieren un poco ver el tipo de ejercicios que vienen en tipo examen uni o cómo considera uni, ¿no? Yo me dirijo mucho hacia ese tipo de exámenes, vean los seminarios de CEPRE-UNI. Ahí en los seminarios de CEPRE-UNI vienen muchas preguntas de este tipo, con muchos casos de lo que les estoy mencionando, entonces va a ayudar un poco a ampliar el espectro de las preguntas que nosotros trabajamos, pero mi recomendación es para un nivel escolar siempre mantener el orden para evitar crearle confusión al alumno hasta que ya llegue a un nivel en que le podamos explicar de la manera en que le estoy explicando esto de los números cuánticos. ¿Ya? Entonces, primera regla, principio de exclusión de Pauli, dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. La regla de máxima multiplicidad de Hahn, cuando los electrones se ubican en orbitales atómicos, lo hacen de uno en uno hasta que todos estén semillenos y recién se empieza a llenar cuando todos estén semillenos, ¿no? Y deducimos, ¿no?, de que todos los orbitales de un mismo subnivel de energía tienen exactamente la misma energía y por lo tanto se llaman orbitales degenerados, ¿ya? Determine el número de electrones desapareados que presenta la siguiente notación cuántica, ¿ya? 4F10. ¿Cómo sería en este caso? A ver, 4F10. Tengo 4, me voy a F, ¿no? Si yo ya lo sé de antemano, yo sé que F, ¿cuántos orbitales tiene, profesores? F, ¿cuántos orbitales tiene? F tiene 7 orbitales atómicos, ¿cierto? Entonces, de estos 7 orbitales atómicos, yo los pongo así, ¿no? Desde -3 hasta +3. Y si tengo que colocar 10 electrones, ¿no? Si quiero seguir un orden, diría, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Por lo tanto, me dicen el número de electrones desapareados. ¿Cuántos electrones desapareados hay ahí? 4. 4 electrones desapareados, ¿no? Entonces, alternativa, la letra E. Ahora, si yo quiero ser espeso, ¿no? Ya quiero pasarme de vueltas y coloco este electrón acá y coloco este electrón por acá, estoy en lo correcto y voy a seguir teniendo 4 electrones desapareados. Pero vuelvo a repetir, mantengamos un orden por temas de orden más que todo, ¿ya? Determina el número de orbitales llenos que presenta la siguiente notación, 5F8. 5F8, nuevamente, voy a lo mismo. 5F, o sea, 5 con 3, ¿no? Si es 5 con 3, significa que mi orden sería desde -3 hasta +3. Tengo 7 orbitales y tengo 8 electrones. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Y me están pidiendo el número de orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales llenos tengo ahí? 1. Un orbital lleno, ¿no? Entonces, alternativa, la letra A. Esa sería la respuesta. Determine el número de orbitales llenos que presenta la notación 3D6. Directo. ¿D cuántos orbitales atómicos tiene? 5. 5. Entonces, si D tiene 5 orbitales atómicos y tengo que colocar 6 electrones, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Por lo tanto, número de orbitales llenos sería ¿cuánto? 1. Un orbital, ¿sí? Directo, ¿ya? Ahora, todo esto sirve para poder entrar a configuración electrónica, que son los antecedentes. Y tenemos que basarnos en la regla de construcción o en la regla de Aufbau. Aufbau es una palabra en alemán que significa construcción o formación, ¿ya? Si nosotros nos basamos en el modelo de Bohr, ¿ya? El modelo de Bohr, el nivel de energía únicamente depende de N. Si recuerdan cuando veíamos el modelo atómico de Bohr, el nivel de energía, o la energía de un nivel estacionario, era E sub 0 sobre N al cuadrado. O sea, significa que la energía de un orbital únicamente dependía de N, del valor del nivel, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos basamos en el átomo de Bohr, para el átomo de hidrógeno, ¿ya? Todos los orbitales P, ya sea 2s o 2p, tienen la misma energía.
todos los orbitales D tienen la misma energía. Y todos los orbitales del del tercer nivel tienen la misma energía y del cuarto nivel tienen la misma energía. Por esa razón es que el modelo de Bohr es un modelo que está sesgado, un modelo que no sirve para átomos multielectrónicos. Porque la realidad es que el contenido energético orbital tras orbital, subnivel tras subnivel, cambia. El nivel de más baja energía es 1s, luego sigue 2s, luego sigue 2p, luego sigue 3s, 3p, y antes de que yo pueda pasar a 3D, tengo que ir a 4s, porque 4s tiene menor energía que 3D. Y luego tengo que irme a 4p, luego tengo que irme a 5s, y luego tengo que irme a 4D. Entonces, la configuración electrónica se basa en ese orden, en el orden energético, de menor energía hacia mayor energía. En el átomo de Bohr yo no puedo hacer eso, porque en el átomo de Bohr la energía únicamente depende del nivel, depende de n. Pero para átomos multielectrónicos no solamente depende de n, sino también depende de L, del número cuántico secundario. Por esa razón la importancia de entender el número cuántico principal y sobre todo el número cuántico secundario. Entonces, ¿cómo sería esto de acá para poder terminar de entenderlo? Veamos, la energía relativa es la suma del número cuántico principal y el número cuántico secundario. Principal más secundario, ¿ya? Entonces, te pregunto, ¿cuánto vale el número cuántico principal aquí? Directamente. 1, 1. ¿Y el secundario? 0, 0. Entonces la energía relativa, ¿aquí cuánto vale? 1. ¿La energía relativa cuánto vale aquí? 2, 2. ¿Y la energía relativa? 3. 3. Entonces, para un mismo tipo de orbital atómico, la energía relativa aumenta conforme aumenta el número cuántico El nivel. principal, ¿no? El nivel, claro, lo que me acaba de decir el profesor, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Ahora, si yo tengo dos orbitales, fíjense, dos orbitales del tipo P, que tienen la misma forma, pero este orbital tiene mayor número cuántico principal que el de acá, significa que la energía relativa de él debe ser mayor que la energía relativa de él. ¿Y eso es cierto? Sí. La energía relativa de él vale 3 y la energía relativa de él vale 4. Entonces, la energía de 2P es menor que la de 3P. Y si hacemos ese mismo ejercicio con esto y con esto de acá, vamos a encontrar algo similar, ¿no? Si son dos orbitales diferentes con el mismo número cuántico principal, cuanto mayor sea el número cuántico secundario, mayor es la energía. O sea, eso significa que un orbital 2P tiene mayor energía que 2S. Entonces, si se tiene que llenar en orden energético, primero los electrones se ubican en 2S y luego se ubican en 2P. Y primero se van a ubicar en 3S y luego se van a ubicar en 3P. ¿Sí? Esa es la secuencia. Entonces, la energía relativa me habla de E. Entonces, acá me dicen, señale el orbital atómico que tiene la mayor energía. A ver, ayuden. ¿Cuál sería el orbital atómico que tiene la mayor energía en este caso? 5F. 5F, al ojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta misma secuencia, ¿ya? Nos damos cuenta que para 5F el número cuántico principal vale 3 y el secundario vale, perdón, 5 y el secundario vale 3. La suma me da 8. Definitivamente, es el de mayor energía, 5F. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta acá, todo bien, ¿sí? Vayamos acá. Señale el orbital de menor energía, directo. 1S. 1S. Claro, no existe orbital de menor energía que el 1S, porque es el estado basal o fundamental del electrón. Es lo que vimos con el átomo de Bohr. Pero el átomo de Bohr tenía un solo electrón, entonces ese electrón siempre va a querer estar en el orbital 1S. Pero ¿qué pasaría si yo tengo 3 electrones en un átomo? Si tengo 3 electrones en un átomo, solamente 2 de ellos pueden estar en 1S. Entonces necesariamente el segundo tiene que estar en un orbital del tipo 2S para conservar el criterio energético, de menor energía a mayor energía. Entonces, quiero que hagamos un análisis acá porque esto es muy importante, ¿ya? 2P tiene una energía igual a 3. 1S tiene una energía igual a 1, ¿ya? 4F tiene una energía igual a 7. 6P tiene una energía igual a 7. Y te pregunto, 5D, ¿cuánto vale su energía? 7. También vale 7. Vuelvo a preguntar, ¿estos 3 orbitales los puedo considerar como orbitales degenerados? ¿Qué eran los orbitales degenerados? Los que tenían exactamente la misma energía, ¿cierto? Vuelvo a preguntar,
¿Ellos pueden ser orbitales degenerados? ¿Sí o no? Si nos basamos en lo que usted ha mencionado, se podría decir que sí. Ajá, pero no. ¿Ya? Porque los orbitales degenerados son orbitales de un mismo subnivel que tienen exactamente la misma energía. Oye, ¿cómo es eso? Allá. Si nosotros nos vamos a 6P, este es el subnivel 6P. Y sus tres orbitales tienen exactamente la misma energía. ¿Se acuerdan de lo que les dije, la analogía de la habitación? Tengo una habitación P que tiene 3 camas y las 3 camas son idénticas. Entonces las 3 son exactamente iguales, las 3 con exactamente la misma energía. Entonces esos 3 orbitales son orbitales degenerados. Los 7 orbitales que yo encuentre acá son orbitales degenerados. Y los 5 orbitales que yo encuentre acá son degenerados. Pero estos de acá yo no los puedo considerar degenerados. Cuando tienen el mismo valor numérico de la energía relativa, el que tiene mayor valor del número cuántico principal es el de mayor energía. Entonces, de estos tres, ¿quién tendrá mayor energía? ¿4F, 6P o 5D? ¿Quién tiene mayor energía? 6P. 6P. Luego, ¿quién continúa en energía? 5D. 5D. Y el de más baja energía sería 4F. Y si lo relacionas con configuración electrónica, ¿no? En configuración electrónica, después de 4F sigue 5D. Y después de 5D sigue 6P. ¿Por qué? Porque estás siguiendo el orden creciente de la energía. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que significa la configuración electrónica. Ir ordenando desde menor energía hacia mayor energía. Y el criterio de energía lo estamos analizando acá. ¿Ya? Entonces, ahora entramos a configuración electrónica. Lo que le llaman la regla del serrucho o la ley de Sagos, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que se forma como un serruchito cuando uno hace la configuración electrónica. Yo siempre prefiero utilizar este esquema para hacer la configuración electrónica porque cuando se entra a tabla periódica, este esquema es muy valioso para poder hacer la configuración electrónica. No creo que tengamos que ahondar mucho en configuración electrónica porque ustedes lo manejan bastante bien. La idea es ir de menor energía hacia mayor energía. Y aquí está lo que hemos visto, ¿no? 4P, ¿no? 4P, 7F, 4F, ¿no? 4P, vayamos por acá. ¿Dónde está? Ah, por acá, lo que teníamos. Miren, lo que vimos hace un momento, ¿no? 4F, 5D y 6P, ¿no? O sea, antes de llenar 5D, primero lleno a 4F. Y antes de llenar a 6P, primero lleno a 5D. ¿Por qué razón? Porque sigue el orden creciente de energía relativa. ¿Cuál sería el orden? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, y por último 7S, 4F, 6D y 7P. Ese es el orden, ¿ya? Y al terminar cada línea me encuentro con un gas noble. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Qué es lo que se llama el kernel de la configuración electrónica? Kernel es una palabra que significa centro o corazón. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el kernel de la configuración electrónica? El kernel de la configuración electrónica será el gas noble que antecede al nivel de valencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos algunos datos. Por ejemplo, quiero la configuración electrónica del sodio, del fósforo, del bromo o del cobalto. ¿Ya? Y les pido, ¿no? Denme el kernel del sodio. ¿Será el neón? Neón. Quiero el kernel del fósforo. También el neón. También. Neón. ¿No? El kernel del bromo, el argón. El kernel del cobalto, el argón, y del zinc también va a ser el argón. Punto muy importante es que cuando nosotros hablamos de electrones de valencia, los electrones de valencia están relacionados con elementos representativos. Y antes que se nos acabe el tiempo, los elementos representativos, sus configuraciones electrónicas, ¿en qué terminan?